dialogado posible, me parece, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay que, más allá de las diferencias entre modelos y tradiciones, hay que hacer una gran división entre los modelos psicológicos y, y psicoterapéuticos, o sea, de la psicología básica y de la psicología clínica, que están basados en la investigación, que están fuertemente relacionados con la investigación, y entendiendo por investigación la investigación empírica, y otros que están más basados en, en la cuestión más argumentativa, que podemos llamar la investigación teórica o investigación más desde el punto de vista capaz más perteneciente a una facultad de filosofía y letras que a una facultad de psicología, ¿no? O una facultad de ciencias de la salud, depende de cómo estén organizadas las distintas universidades. Y esta es una diferencia muy importante porque, bueno, un poco es un fenómeno argentino este de que la psicología esté más vinculada a la literatura y a la filosofía que a la ciencia. Eh, es un fenómeno, creo que único en Argentina, tal vez en Uruguay un poco, y no mucho más. Les diría que ni siquiera en el resto del Mercosur, y de Sudamérica y de América Latina. Y por supuesto no lo es en América del Norte, y en Europa, y en Asia, y en todos los países eh, que, que, digamos, tienen un impacto, que sus universidades producen conocimiento en el campo de la psicología. Siempre la psicología, hay un área de psicología, bueno, más, por supuesto, con todas las áreas de incumbencia, y la psicología clínica está muy relacionada con el campo de la salud, y particularmente, obviamente, de la salud mental, ¿no? Pero de la salud en general también. Y como está vinculada a eso, se le exige en la comunidad internacional de nuestra profesión que tanto sus teorías como sus abordajes, sus intervenciones, sus propuestas de tratamiento, demuestren en el campo de la investigación tener sustento, tener apoyo, ¿sí? Tener evidencia, que puede ser, depende de la teoría, de distinta calidad. Puede ser una evidencia provisional, inicial, en una teoría más nueva, por ejemplo, recién se estaba mencionando toda la cuestión de el tema de los modelos más de tercera ola o contextuales, que son más recientes en la tradición cognitivo-conductual, y entonces tienen menos evidencia, pero no porque sean menos eficaces, sino porque son más recientes, y eso ocurre con toda teoría nueva. Eh, Siempre los modelos más asentados son los modelos que tienen más evidencia, obviamente, y digamos, esa evidencia puede llegar a ser así, de esas características inicial, pero lo importante es que sea replicable. Es una gran preocupación en el campo de la ciencia que los numerosos sesgos a los cuales está sometida la evidencia sean reducidos, o sea, obviamente no se pueden eliminar, pero se puedan reducir al máximo posible. Ustedes saben que en el campo de la investigación hay una variable muy importante que es el tema de los subsidios de investigación. Eh, Se preguntarán por qué en el campo de la ciencia el inglés es el idioma oficial, digamos, es el idioma en el cual nos comunicamos. Y esto ocurre porque Estados Unidos invierte en ciencia muchísimo dinero, invierte en subsidios de investigación muchísimo dinero. Y eso hace que las líneas eh, teóricas y las líneas más afines, digamos, a lo que se desarrolla en ese país, sean las que tengan más evidencia. Entonces eso, por supuesto que influye, es un sesgo que se le llama un sesgo económico, y que tal vez otros modelos, por ejemplo, bueno, desarrollados en Europa, no tengan tanta divulgación en nuestro medio, no tengan en el medio científico, sencillamente porque no cuentan con tanto dinero para investigar, no porque sean peores o no. Obviamente el dinero también va ayudando a que los tratamientos y las investigaciones sean más sofisticadas, sean de mejor calidad, porque cuanto más dinero tengamos para investigar, de mejor calidad va a ser la evidencia que podamos producir, ¿sí? Aunque, para no desalentarnos, porque sabemos que nosotros no tenemos mucho dinero y mucho más a través de la excelente colaboración que van haciendo los distintos gobiernos para ubicarnos en el mundo económico, sí, independientemente de la orientación política de ustedes, verán que
cambia el color político de los gobiernos y siempre vamos en camino al empobrecimiento. Bueno, eso hace que nuestros subsidios de investigación sean muy exiguos y por supuesto que sea muy difícil investigar en nuestro contexto. Eso también contribuye a que modelos teóricos tengan una fuerza mayor, porque bueno, es mucho más sencillo sentarse con los 24 tomos de Amor-Rorty de Freud y los libritos de Lacan o los seminarios, y releerlos, y releerlos, y releerlos infinitamente, y encontrar alguna cosita, y estudiar alemán. Hoy en día es fácil estudiar cualquier idioma con un Duolingo, y entonces citar alguna frase que Freud dijo, no sé, la Verfung y la tal palabrita, y entonces jugar con eso y hacer una especie de exégesis donde el profesor, el investigador, entre comillas, queda como muy sabio, porque uno, ¿qué es esa palabra en alemán? O en griego, o lo que sea, y eso, por supuesto, es mucho más económico, ¿sí? Entonces, es una cuestión que seguramente influye en que en nuestro país tengamos tratamientos más basados en investigaciones teóricas, eh, así, a un estilo que yo les cuento que a mí me gustaba mucho cuando era estudiante de la filosofía, y estuve dudando mucho entre estudiar filosofía y psicología. Y, y recuerdo que en la Facultad de Filosofía y Letras los lacanianos no eran muy queridos tampoco. Sí. Entonces era como, no están ni en el campo de la investigación empírica, pero tampoco en el campo de la investigación teórica, porque bueno, era como muy arbitrario todo, ¿no? Y es como funcionan así como siempre Lacan dijo tal cosa y dijo tal otra, y siempre tuvo razón. Eso no es tampoco serio desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Ni siquiera desde el punto de vista, si nos olvidamos de esta cuestión de la investigación empírica y nos ponemos en el campo teórico, tampoco eso es muy serio, tampoco es muy respetado en los ámbitos académicos donde se investiga de esa manera. Pero bueno, volviendo entonces al punto, nosotros nos centramos en nuestra tradición en modelos basados en investigación, ¿sí? Para, más allá de las discusiones y demás que haya, nos centramos en eso. Y por supuesto que la teoría es importante y por supuesto que los desarrollos teóricos muchas veces provienen del campo clínico, muchas veces provienen del campo de la investigación y de los datos, y otras veces provienen también de inspiraciones teóricas. Pero bueno, en el campo de la psicología científica eso es necesario respaldarlo con datos. Y en esa tradición les decía que en nuestro contexto se puede hacer investigación a pesar de los exiguos recursos que tenemos. Porque existen distintos tipos de investigaciones, existen investigaciones de la tradición más cuantitativa, donde el número de casos es bastante importante, pero, y eso es lo que hace que sean caros los estudios, pero hoy en día la tecnología abarató mucho los costos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio sobre el impacto de la pandemia y de la cuarentena en su momento. Bueno, ahora ya no se sabe si es una cuarentena o no, pero en su momento la cuarentena en la población argentina, en la salud mental de la población argentina, y estamos llegando casi a los 10.000 casos. ¿Sí? Entonces eso es posible con muy poco recurso económico, gracias a que hoy en día la gente puede completar nuestros cuestionarios online y no tenemos que movilizar una cantidad de personas para recolectar toda esa información como era antes. Eh, Otra cuestión también son los estudios de caso único, para los que estén haciendo tesis y demás. Eso también es una vía muy interesante y incluso en los requisitos más exigentes de la investigación, la Asociación Americana de Psicología, ¿sí? Que es de Estados Unidos, o sea, es americana, pero vieron que ellos, América, es Estados Unidos, ¿no? Bueno, es americana, pero de allá, de una parte, es una metonimia, dirían los lacanianos, ¿no? La parte por el todo. Esa sociedad, esa asociación profesional, considera los estudios de caso único como de primer nivel de evidencia si están bien hechos metodológicamente, lo cual no es muy costoso, y si llegan, por ejemplo, a 9 estudios de caso único. Un modelo que tiene 9 estudios de caso único bien hechos es un modelo bien establecido desde el punto de vista de la investigación científica. Entonces, no debemos desanimarnos y pensar que esto solo es para países desarrollados o países que, además de ser desarrollados, dedican un porcentaje de su Producto Bruto Interno mucho más elevado que nosotros al campo de la investigación científica, sino que podemos hacer un montón de cosas. ¿Sí? Podemos, sobre todo,
porque es un país con una gran cantidad de profesionales del campo de la psicología, ¿sí? O sea, creo que es el país con más psicólogos del mundo por habitante, no sé si se sabía. somos una proporción importante de los profesionales, es un país con, también en la región con altos niveles educativos, ¿sí? Con gran cantidad de profesionales universitarios, y entonces tenemos que un poco cambiar nuestra perspectiva para poder no quedar fuera del mundo científico y poder aportar nuestros datos, ¿sí? Que también este es otra cuestión en el campo de la investigación, que es el tema de las publicaciones científicas. Muchas publicaciones hoy en día son pagas y otras no. Las revistas, hay todo un movimiento con respecto a eso, con hacer el conocimiento científico más accesible, porque si no queda en manos de las universidades más ricas, ¿sí? Que obviamente son las universidades norteamericanas. Para que ustedes se hagan una idea, Estados Unidos invierte en investigación en psicología más dinero que todo el resto del mundo junto, ¿sí? O sea, por eso es que ocurre todo esto. Entonces, bueno, obviamente piensen en la cantidad, vieron que Estados Unidos es un país enorme con un montón de estados, cada estado es como un país y tiene varias universidades y esas universidades tienen sus premios Nobel, y también es el país que más premios Nobel tiene en el campo de ciencia. Entonces, bueno, pero por lejos, digamos, hay una diferencia como muy lejos con respecto a los otros países, que antes no era tan así. Pero, sin embargo, hay muchas posibilidades como para incluirse. Y ese el sesgo económico es uno de los sesgos fuertes. Pero también tenemos que tener en cuenta todas las cuestiones vinculadas a poder modificar nuestros prejuicios hacia la ciencia. ¿Sí? Yo recuerdo estudiar psicología en la UBA, que mi formación sobre la ciencia estaba nosotros tenemos el CBC, ¿no? No sé si alguno tuvo alguna experiencia intentando estudiar en la UBA con el CBC, pero bueno, tenemos ese CBC, tenemos Introducción al Pensamiento Científico. Y bueno, es una cuestión así de epistemología, de teorías del conocimiento, un poco anticuadas, pero bueno, es eso. Y después uno entra a la Facultad de Psicología. Y cuando hace la Facultad de Psicología, como que hay un discurso anti-ciencia desde que uno entra. Como que el cientificismo y los datos y toda esta cuestión fueran algo malo, digamos, perverso, que tergiversaría, no sé, bueno, algo, un instrumento de dominación del imperialismo o alguna cuestión así. Y eso no pasa en todas las facultades, ¿sí? Pasa en nuestra facultad, por el predominio de un marco teórico más así de escuela francesa, más, bueno, muy anti-norteamericano, y con una perspectiva así muy anti-ciencia, pero no ocurre en otras facultades. O sea, ustedes van a la facultad de medicina y eso no pasa. Ustedes van a la facultad de ciencias exactas y eso tampoco pasa, ¿sí? Y la inserción de esas facultades en el campo científico es importante y hay publicaciones que como se mide. Creo que la Universidad de Buenos Aires siempre queda como primera en los rankings de universidades de habla hispana y esto ocurre gracias a que están insertos en todos estos profesores, investigadores, en la comunidad científica, haciendo publicaciones en las revistas científicas, presentando en los congresos, intercambiando con otros autores. Y la verdad que ese es el camino, digamos, de los que investigan en psicología y de las facultades de psicología de todo el mundo, ¿sí? Con tal vez algunas excepciones, como, bueno, algunas universidades de París y las universidades argentinas. Pero en general todas las facultades de psicología están en esa comunidad científica de la psicología, ¿sí? Y en ese contexto, bueno, ahí me quieren ir preguntando algo para que yo no me lo vea. Vayan deteniéndome, me van preguntando. Pero bueno, les decía, en ese contexto, las teorías cognitivo-conductuales han sido las teorías que más apoyo en la investigación han tenido. Como les decía, no necesariamente por ser las mejores, sino por ser aquellas que han sido desarrolladas en contextos en donde la investigación científica fue posible y se presentaron como una alternativa a algo muy importante, que son los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Esto también es un tema muy importante, porque los tratamientos farmacológicos tienen mucha susceptibilidad desde el punto de vista científico al sesgo económico, porque tienen detrás una gran industria, ¿sí? Así como está viendo ahora con el COVID el tema de las vacunas, para los fármacos hay una gran industria detrás que hace lobby
para vender productos. Esa es la realidad. Y eso no es un interés científico, sino que es un interés económico. Y eso presiona mucho sobre la investigación científica en farmacología, en psicofarmacología. Y está como muy sesgada. Y cuando se pudo hacer tratamientos psicológicos que puedan ser comparados con intervenciones farmacológicas y que den los mismos resultados cuando se tratan de quitar el peso de la industria y se hace un estudio universitario no financiado por un laboratorio, sino por una universidad o por un gobierno, la psicoterapia, la psicología, mostró ser tan eficaz en la gran mayoría de los trastornos, ¿sí?, que atendemos, los trastornos mentales, como una intervención farmacológica. E incluso mucho mejor en términos de costo-beneficio y en términos de costos. No solo es el costo económico, sino en términos de también los efectos adversos que muchos de estos fármacos conllevan, ¿sí? No es que la psicoterapia no tenga efectos adversos, porque bueno, es un tema que también no estudiamos tanto y que está siendo estudiado ahora más recientemente y existen consecuencias negativas de la psicoterapia también, pero el balance entre estas consecuencias negativas y las positivas es mucho más favorable para la psicoterapia que para la mayoría de los tratamientos farmacológicos. Y después existen, para que no sea esto una especie de guerra, combinaciones de tratamientos, ¿sí? Combinaciones entre tratamientos farmacológicos y psicológicos. Pero cualquier psiquiatra honesto les va a contar a ustedes cómo la industria se mete muchísimo en, en su práctica profesional a través de unos señores que se llaman visitadores que van y le ofrecen dinero de distintas formas a los profesionales para que receten tales fármacos, lo cual va contra toda ética profesional. O sea, en mi opinión debería estar prohibido eso, ¿sí? Pero bueno, eso ocurre. Y eso a nosotros, los psicólogos, al no estar tan permeables a eso, nos debería poner en una situación de mayor credibilidad científica, ¿sí? Si en nuestro país nos centráramos más en la investigación y menos en tratar de vender una escuela de psicoterapia, ¿sí? Como hacen muchísimos colegas, lamentablemente. Y si hiciéramos eso, realmente la práctica de la psicoterapia eh, tiene fundamentos sólidos en el punto de vista científico, es decir, no nos tenemos que pelear con la ciencia porque la ciencia nos favorece, es como un error muy grande, eh, y, eh, y además nos favorece con respecto a otros tratamientos que a pesar de todo el dinero que invierten, ustedes saben que la psicofarmacología, la farmacología, los laboratorios, son una industria que solo es superada por la industria de armas, el nivel de dinero que se mueve en el mundo. Es una cosa inmensa. Y a pesar de toda esa inversión y todo ese dinero, no logran, cuando se controlan las variables, cuando el estudio no está sesgado, no está manipulado, superar a las intervenciones psicológicas. Y eso es maravilloso para nosotros, para los que nos interesa la psicoterapia, porque eso quiere decir, sencillamente, que lo que hacemos ayuda a mucha gente, ayuda a mejorar su salud, ayuda a superar problemas de salud mental y eso es, bueno, muy bueno desde el punto de vista del propósito de la práctica que uno realiza, que es finalmente para lo cual un psicólogo clínico está investigando y está estudiando y está ejerciendo su tarea cotidiana, ¿sí? Cualquiera de nosotros que elige una de estas profesiones no lo hace para llenarse de dinero o para trabajar y ganar plata para comer nomás y listo, sino que hay una vocación. Y especialmente en el campo de la psicología clínica, esa vocación es de servicio y es paralela a la de otras disciplinas del campo de salud, ¿sí? Como podría ser la de un médico, la de un enfermero, la de un trabajador social, la de un terapista ocupacional, eh, que se integra y que esto también es importante, el trabajo interdisciplinario en el campo de la salud mental. Bueno, hasta acá alguna pregunta, un silencio, hago un silencio analítico, Un silencio respetuoso. un silencio respetuoso. Y en esto es interesante también, digamos, el por qué todos ustedes hacen mucho hincapié en la cuestión de la evidencia y quedó claro, digamos, hablar de una psicología científica, no de una Uh -huh. psicología que se opone a la ciencia, como por ahí en la academia acá en la Argentina sobre todo, es como que van por senderos pareciera diferentes, pero en realidad, sobre todo las terapias
TCC, digamos, están como de la mano psicología, ciencia y evidencia, ¿no? Exactamente, claro. Claro, para nosotros es una cuestión, como les decía, un poco ética, ¿no? Porque realmente que las personas, especialmente en el ámbito público, porque en el ámbito privado, bueno, cada uno puede, la gente que consulta en el ámbito privado puede elegir hacer lo que quiera con su dinero, es otro sector económico que en nuestro país es cada vez más pequeño, pero bueno, que se puede ocupar de, no sé, de ir al psicólogo, ir al psicoanalista toda su vida, y acá en Recoleta, ir caminando, tomarse su cafecito en un bar afrancesado y después ir a su terapia. Y bueno, puede hacer eso, puede ir también, no sé, a hacer yoga, puede ir a hacer flores de Bach, puede hacer lo que quiera, ¿no? Eso es la libertad de cada uno y está muy bien que cada uno lo haga y si a algún profesional le interesa trabajar así, no me parece mal. Ahora, en el ámbito público, donde la gente no tiene opciones de elegir porque consulta hospitales o centros de asistencia sin recursos, sí, sin recursos económicos y muchas veces sin recursos educativos como para poder evaluar qué tratamiento estar recibiendo, nos parece muy importante que los tratamientos sean evaluados empíricamente. Me parece muy importante porque nosotros estamos administrando recursos públicos, estamos administrando dinero de la gente, ¿sí? Y si con ese dinero no les brindamos el mejor tratamiento, estamos haciendo algo que éticamente es reprobable. Entonces, saber cuál es el mejor tratamiento disponible o cuáles son los mejores tratamientos, a veces es uno, a veces son 10 opciones, pero bueno, cuál es el que más evidencia tiene, cuál es el que más ayuda a nuestra población en particular, que es diferente de la población que por ahí se estudió, como les decía, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, generalmente que son los países que producen muchos estudios. Eh, Tal vez tienen sus particularidades, como ustedes sabrán, no es lo mismo tampoco una población mismo dentro de nuestro país, la población del noreste, del noroeste, tiene características culturales distintas, la población del centro, la población del Río de la Plata, la población del sur. Incluso ahí ustedes observarán, si han viajado o si tienen algún conocido de otra región del país, que hay características culturales distintas, ¿no? Yo soy hijo de correntinos, no sé si sabían. Mis dos padres son correntinos. Y desde chico me pasé todo el verano en Corrientes, en un pueblito, cerca, frente a Brasil, de la otra costa, sobre el Uruguay. Y la verdad es que la cultura es muy distinta a la cultura porteña, ¿sí? Ya de la presencia de los carnavales, bueno, ni hablar la cuestión, es un pueblo más rural, ¿sí? Un pueblo chico, ni hablar de toda esa cuestión, que eso también pasa incluso acá en provincia de Buenos Aires, en los pueblos rurales, pero además de eso, que comparamos un pueblo rural de acá de provincia de Buenos Aires y otro pueblo rural de Corrientes, también tiene sus particularidades, y si es limítrofe ahí con Brasil y toda la influencia. Bueno, todo eso debiera ser estudiado y debiéramos ver qué adaptaciones tenemos que hacer y qué cambios tenemos que hacer o pueden ser adaptaciones o pueden ser qué desarrollos de intervenciones psicológicas podemos hacer para que población con distintas características culturales sea permeable a las intervenciones o pueda recibir estas intervenciones, pueda servirle en definitiva, sí, básicamente es eso, pueda ayudarlos a estar mejor. Si una persona está, como yo he visto en el pueblo de mis padres, deprimida, encerrada con una escopeta en la casa, y bueno, hay que hacer algo, ¿sí? Hay que quitar esa escopeta, hay que hablar con la familia para que lo haga, y no simplemente conversar con esa persona, ¿sí? O sea, hay intervenciones para reducir el riesgo de suicidio que se tienen que llevar adelante. Y esas intervenciones están estudiadas, no es necesario inventarlas cada vez. Están estudiadas, están manualizadas, hay manuales de urgencias o de situaciones de cómo evaluar el riesgo. Si yo sé que ese, por ejemplo, este caso que les estoy contando, si es un hombre mayor con acceso a armas y depresión, todo eso en mi cabeza se arma como una especie de algoritmo que me dice tan riesgo, mucho riesgo, ¿sí? Porque sabemos que los intentos de los hombres de determinada edad, viudo, con una enfermedad física, todo eso se va armando como una especie de cálculo en mi cabeza, que son todos factores de riesgo, que están estudiados. O sea, yo sé que son factores de riesgo
no por el sentido común solamente, que pueda pensar que tiene un arma y se puede matar, sino porque hay evidencia que la gente que tiene acceso a armas se suicida más que la gente que no tiene acceso a armas. O sea, los policías, los militares se suicidan más que el resto de la población. Y eso está basado en la investigación que se ha hecho en muchas poblaciones del mundo distintas y que parece ser algo transcultural, o sea, parece ser universales. Y hay otras cosas que sí son más culturales, más dependientes de la cultura. Te comparto rápidamente, lamentablemente, en esta semana, los 3 suicidios que se dieron en la provincia de Corrientes se ahorcaron, ¿no? Está siendo muy común en este tiempo, el de adolescentes sobre todo y jóvenes que optan por ahorcarse, digamos, ¿no? Eh, Claro. Yendo por ahí por el tema de los tiempos, eh, Cristian Garay, ¿por qué de todo el abanico de posibilidades de tercera generación te interesó más el abordaje metacognitivo? Bien. Bien, es una buena pregunta. En sí es un poco porque, bueno, nosotros iniciamos un curso con Guido Corman, con Fabián Maero, con Guillermo Lencioni. En realidad lo iniciamos primero con Guido Corman, hace más de 10 años, interesados en los cambios que se estaban produciendo en las terapias cognitivo-conductuales, al incluir mindfulness, que es una versión occidental de una práctica de meditación budista, ¿sí? Meditación vipassana se llama, eh, y cómo se fue incluyendo toda esa tradición. Bueno, a Guido siempre le gustó meditar, a mí me gusta mucho el yoga, y veíamos que eso produce ciertos efectos, y empezamos a encontrar estudios que avalaban el impacto de este tipo de prácticas en la salud mental de la población. Y vimos que las terapias cognitivo-conductuales lo estaban empezando a integrar allá por los 90s. Y bueno, nosotros nos habíamos formado con Eduardo en fin, en 2000, por ahí, justo año 2000 empezamos a estudiar con Eduardo. Y bueno, y más o menos así, 2005, 2006 empezamos a leer terapia de activación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, ya la conocíamos porque es más clásica. Empezamos a leer, bueno, todo lo de Stephen Hayes, y lo de Sigal y Tisdale, todos investigadores que hicieron la terapia cognitiva basada en mindfulness, y la terapia metacognitiva también, que era desarrollada por un discípulo de Beck, Adrian Wells, inglés, que empezó a desarrollar su propia, en un intento de acercar la psicología cognitiva con la terapia cognitiva, que también era otro de nuestros intereses. ¿Por qué la psicología cognitiva hablaba un idioma y la terapia cognitiva hablaba otro? La terapia cognitiva de Beck. Y bueno, en ese sentido nos fuimos adentrando. Primero estudiamos el modelo de la terapia cognitiva basada en mindfulness. Después empezamos a leer el modelo de Wells, que fue evolucionando y fue creciendo en evidencia. Y el modelo de ACT. Yo daba, por ejemplo, en las primeras versiones del curso que empezamos a hacer de posgrado, yo dictaba una introducción a ACT y terapia metacognitiva, pero medio por distribución, así por azar. Guido, que estaba muy encantado con el modelo basado en mindfulness, empezó con mindfulness y DBT, y terapia dialéctico-conductual, y después, bueno, Fabián era uno de nuestros alumnos, que nosotros mientras dábamos el curso descubrimos que este alumno sabía más que nosotros. Este chico sabe un montón de ACT, pero uno está dando clases y viene un alumno así muy estudioso y conocía todos los papers y qué sé yo, y nos citaba, nos corregía, ¿no? Yo estaba dando la clase de ACT y me hacía una corrección. Este chico sabe más que yo. El primer pensamiento automático es maldito, ¿no? ¿Cómo sabe tanto? La reacción de enojo. Pero hay un pensamiento alternativo, por suerte. O lo matás o lo incorporás, no te otra opción. El pensamiento alternativo fue, claro, si sabe más que yo, ¿por qué no se suma al equipo docente? Entonces apenas terminó el curso, lo sumamos al equipo docente y él empezó a dar ACT con el modelo con el cual trabaja. A mí la terapia metacognitiva me parece interesante porque es una terapia que yo formado en la tradición beckiana como que incluye todos los avances digamos, de la ciencia cognitiva en un modelo que es bastante contemporáneo, porque, bueno, incluye mindfulness también, incluye un montón de cuestiones que hoy en día los tratamientos cognitivo-conductuales en general incluyen, ¿no? Pero no es que tenga una adhesión a ese modelo, o sea, no es que yo
trabaje con ese modelo, así como si viniera acá un lacaniano y les dijera, bueno, Lacan, bla, bla, bla. Yo no pienso que Adrian Wells sea el más grande innovador en el campo de la TCC. O sea, me parece un tipo interesante, pero, por ejemplo, también el modelo de Barlow, el protocolo unificado de Barlow, me parece excelente, me parece brillante. La terapia de activación conductual me parece muy buena. Bueno, un poco, también esta es una característica de los tratamientos basados en investigación. Uno no tiene adhesión a un modelo al estilo maestro-discípulo eh, y como si fuera que uno se pone una camiseta y la defiende, ¿sí? Uno tiene más compromiso con lo que va demostrando la investigación. Entonces, investigación sobre la terapia metacognitiva es interesante, pero yo, por ejemplo, ayer di una clase en el Moyano, donde trabajan con pacientes, es un hospital, el Hospital Moyano de Buenos Aires es un hospital monovalente, o sea, atiende pacientes psicóticos, o sea, es un hospital de salud mental, pero tiene una gran proporción de internación de larga duración, o sea, muchos pacientes y mujeres, pacientes psicóticas, pacientas se dice ahora, como, no sé, como, ¿por qué no? Porque a veces lo que termina en E se convierte en A y otras veces no, ¿no? Si es presidente se convierte en presidenta, pero si es paciente no, creo que no todavía, por lo menos se dice paciente, pero bueno. Eh, Son debates que me hago con los cambios que están habiendo en el lenguaje. Bueno, entonces en ese hospital me pidieron que dé una clase de terapia metacognitiva en psicosis. Y la verdad es que la evidencia es muy inicial. Hay estudios de caso, hay muy poca evidencia, y mi recomendación era, no empiecen con este tratamiento, empiecen con terapia cognitivo-conductual, que es lo más estudiado, si hacen una intervención. ¿Sí? Si eso no funciona, hay otras intervenciones, pero dentro de los modelos metacognitivos, el de Wells justamente es el que menos evidencia tiene. Hay otro que diseñó un alemán que se llama entrenamiento metacognitivo para psicosis, que tiene más evidencia. Y si bien yo me centré en dar la clase sobre eso, mi recomendación no era hagan esto. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la característica de las terapias basadas en la evidencia, que uno, por más que le resulte muy interesante a uno como investigador, como docente, un modelo, no es que está eh, como tratando de promocionar ese modelo, ¿sí? Se trata más de promocionar un espíritu científico y una actitud frente a los datos y frente a la práctica de la profesión. Es muy claro esto, me parece muy interesante, ¿no? La relación entre la práctica, el servicio y que, digamos, esté más del lado de brindar el mejor servicio posible, lo cual no involucra partir de una teoría, sino partir del servicio y de la práctica. Exactamente, exactamente, claro. Hay algo que a mí me interesó mucho en su momento, que era el tema de las guías clínicas. De hecho, bueno, publiqué un libro que compilamos sobre combinación de tratamientos farmacológicos y tratamientos psicológicos, que es el resultado del trabajo de 22 profesionales, médicos y psicólogos, sobre cómo combinar psicofarmacología y psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Y ese libro es como una guía clínica para los profesionales para cuándo combinar, cuándo hacer psicoterapia, cuándo incluir primero fármaco, como las distintas, basado en la investigación existente, con un caso clínico, cada capítulo sobre los trastornos más comunes, ¿no? Más prevalentes mentales. Y en ese momento yo estaba muy interesado, y estoy muy interesado todavía, pero bueno, no es el tema que estoy trabajando ahora, de las guías clínicas. Las guías clínicas son guías que elaboran organismos o, bueno, a veces iniciativas como esta más de la universidad, pero organismos gubernamentales de salud para que los profesionales tengan a su alcance la mejor evidencia disponible, el mejor tratamiento, los mejores tratamientos. Esto es en el campo de la salud en general. ¿Sí? Los médicos utilizan muchísimo estas guías clínicas. ¿Por qué pasa esto? Porque es tal la cantidad de estudios que se publican que es imposible para un clínico estar actualizado sin tener sesgos. ¿Sí? Sesgos del estilo, bueno, estoy adherido a tal revista o a tal otra, o me llega por no sé qué, bueno, tal cosa y me pierdo de un tratamiento muy importante y por lo tanto no es lo grave que yo como profesional me lo pierda, sino que los pacientes no reciban la mejor intervención. ¿Sí? Y entonces el paciente se puede morir, de ahí surgió lo que se llama la medicina basada en la evidencia, porque el profesional no conoce cuál es el mejor tratamiento. Y no lo conoce no porque sea mal profesional, sino porque estos sesgos hacen que el tratamiento mejor no se divulgue más allá de capaz
centros muy importantes de conocimiento. No sé, que esto se empezó a estudiar en Inglaterra, porque bueno, en ciertos pueblos de Inglaterra no llegaba el mejor tratamiento, y en Londres sí recibían las personas el mejor tratamiento y en un pueblo lejano no. ¿Sí? Y el profesional que estaba en ese pueblo pues, no tenía el mismo contacto con la investigación que tenía el profesional que estaba en Londres, y entonces el paciente del pueblo moría porque el profesional no estaba actualizado. Entonces empezó a surgir una iniciativa, que es lo de basado en la evidencia, que es hacer guías clínicas para que los profesionales estén al tanto de cuáles son los tratamientos con mayor evidencia. Y estas guías clínicas las organizaron, eh, como les decía, las armaron organismos gubernamentales, ¿sí? Que esto es muy importante para que no tengan, bueno, pueden ser como todos organismos corruptibles, ¿no? Pero la idea es que no tengan el sesgo, por ejemplo, de la industria farmacológica, y que digan tal tratamiento, o de la industria en medicina. Imagínense también los tratamientos en psicología, perdón, en psicofarmacología, son tratamientos muy económicos comparado con los tratamientos en oncología. Un tratamiento oncológico sale miles de dólares, $30.000, una cosa así. Entonces, que se haga, eso beneficia muchísimo a la empresa que produce el fármaco, le produce los fármacos para una quimioterapia. Entonces, eso puede impresionar mucho para que tal tratamiento se haga y tal. Entonces, tienen que ser organismos, en la medida de posible, lo más transparentes y basados en la investigación, ¿no? Y ha habido muchos escándalos en ese sentido. Y así es que va surgiendo esto de las guías clínicas. Y eso se llegó a la salud mental y al campo de la psicología también, porque se puede evaluar la investigación y se puede decir, bueno, para la depresión los tratamientos con más evidencia son tales y cuales. ¿Sí? Si uno estudia en la Facultad de Psicología, por ahí de la UBA, bueno, en mi época yo estudié ahí y me preguntaban, ya graduado, recién graduado, ¿cuáles son los tratamientos con más evidencia para la depresión? Yo no sabía de qué me estaban hablando, ¿sí? Directamente en esa época, que no existía la materia de Eduardo cuando yo me recibí, ni había nadie que te hablara de eso, a no ser que fueras alguna materia lectiva perdida por ahí. No se tenía idea. Y esto es muy grave, porque realmente que si estamos formando profesionales así, después eso redunda en que la gente no reciba los tratamientos que los podrían ayudar. Y como les digo, la gente, sobre todo la gente que no tiene posibilidad de elección, porque la gente que tiene posibilidad de elección tal vez puede acceder a todo esto, porque también generalmente es gente que puede viajar, que conoce otras cosas, y entonces esto colabora con la desigualdad en nuestra población, ¿sí? Esto, que nosotros nos formemos en un solo modelo y que no nos formemos en ciencia. Entonces es fundamental. Cristian, en esto que expliqué en tu relato, a nivel de formación de los futuros profesionales que elijan, digamos, como posibilidad de futura formación después del grado, digamos, del grado, Uh -huh. Uh sería -huh. conveniente que comiencen primero con la psicología cognitiva y la terapia cognitiva y después pasen a metacognición, a metacognitiva. Sí, sin duda, sí, sí, sí. Yo creo que lo importante es formarse, sí, en terapia cognitiva y sí, la terapia metacognitiva tiene mucha evidencia para los trastornos de ansiedad fundamentalmente, y es un modelo transdiagnóstico, que quiere decir que impacta tanto en la ansiedad como en la depresión, que son trastornos, la de ansiedad y depresión, que con mucha frecuencia se presentan conjuntamente. Eh, y entonces es un tratamiento a considerar, pero primero hay que trabajar con terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Hay que aprender los modelos bien establecidos. La psicología clínica y, bueno, y las guías clínicas se evalúan en tratamientos bien establecidos, probablemente eficaces, o tratamientos experimentales. Los bien establecidos son aquellos que tienen muy buena evidencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir muy buena evidencia? Que grupos independientes estudiaron si servían y servían, ¿sí? Y dieron buenos resultados. O sea, independientes, ¿qué quiere decir? Que no es solo el autor que los creó, sino que personas que no tienen ningún beneficio personal. O sea, no es la terapia de Beck, no es Beck que quiere ser famoso y entonces sus tratamientos son los mejores, sino que un montón de otros grupos estudian la terapia de Beck y ven que funciona. Y ven que funciona en Estados Unidos, y ven que funciona en Italia, y ven que funciona en Japón. Y entonces, en esas culturas tan distintas está funcionando, y bueno, es como que nosotros, que somos un poco
un crisol de razas, digamos, y de culturas, tenemos seguramente probabilidades de que eso funcione. Sería bueno que lo estudiemos igual, sería bueno que veamos si funciona también con población argentina, qué adaptaciones hay que hacer, así como se hace con una prueba psicométrica, que se adapta culturalmente a cada región y a cada parte del mundo, ¿no? Aunque sea hispanoparlante, no es lo mismo el idioma nuestro que el de México, que el de Chile, que el de España. Es interesante esto también que por ahí aparece, que es como lo que se puede leer entre líneas, ¿no? No es una teoría que sirve para una práctica para todo. Mayormente uno ve que los abordajes parten como en un recorte, trabajar sobre la depresión, trabajar sobre la ansiedad, hacer una práctica con tiempo y en esto que vos decís también en distintas comunidades, en distintos lugares, para llegar a la evidencia y después se ve si se puede aplicar no solamente para la ansiedad o la depresión, sino para otra sintomatología, pero pareciera como que es un camino de investigación y de práctica, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es como un recorrido. Y algo en lo cual estoy trabajando yo actualmente, que me parece muy motivante y que probablemente cambie mucho la práctica del futuro, para ustedes que se están por recibir, la práctica de la psicología clínica es el uso de la tecnología. ¿Sí? La tecnología que nos está permitiendo tener este encuentro hoy en día eh, es la misma, digamos, que permitió que muchas personas pudieran continuar con sus tratamientos durante la cuarentena y durante la pandemia en todo el mundo. Y gracias así a estas plataformas, hoy en día podemos brindar tratamientos a distancia, pero también existen, además de los tratamientos de esta manera sincrónicos, también existen intervenciones eh, que reducen un poco el contacto con el terapeuta. Son interesantes, algunas que reemplazan incluso al terapeuta, pero las más interesantes con resultados son aquellas que reducen un poco el contacto con el terapeuta. ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, por ejemplo, yo puedo hacer una psicoeducación de la ansiedad y más o menos digo las mismas cosas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir una psicoeducación de la ansiedad? Que yo explique qué es la ansiedad, cuáles son los trastornos y demás. Por ejemplo, supónganse que yo tengo 5 pacientes nuevos con trastornos de ansiedad que ya están diagnosticados y les tengo, primer paso es hablar de la ansiedad, de qué es, a los pacientes con trastornos de ansiedad los ayuda mucho a entender qué les está pasando. Eh, y cuando empiezo a hacer la psicoeducación con el paciente uno hablo de todo esto y bueno, él me habrá preguntas porque es una psicoeducación individual, me va planteando ciertas preguntas y es como adaptada a cada caso, ¿no? Pero por ahí el paciente 2 capaz yo no estoy del mismo humor que con el paciente uno porque me acabo de entrar en el medio que, no sé, que pasó algo malo, qué sé yo, le pasó algo malo a un familiar mío, ¿sí? Y entonces eso me cambió el humor. Y capaz la psicoeducación no la hago de la misma calidad. O por ahí va pasando el 3, va pasando el 4 y el quinto y ya estoy cansado de hablar de lo mismo y la psicoeducación también pierde calidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo grabo un buen video editado sobre psicoeducación, una lista de preguntas frecuentes, ¿sí? Una cuestión así, lo ve el paciente y después en la sesión siguiente hablamos sobre qué aprendió, qué le quedó, qué dudas tiene, etcétera, etcétera. Esto fue desarrollándose de esta manera y se fueron empezando a hacer intervenciones basadas en Internet. O sea, una plataforma donde está el video este, están las preguntas, y está la guía de un terapeuta. Y lo interesante es que estas intervenciones mostraron muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, igual que si fueran a terapia. ¿Sí? Esto alentó a otros a desarrollar intervenciones sin terapeuta, sí, ya, o sea, con un robot. Vieron que hay robots que guían cuando entras a veces a alguna página que te empieza a hablar y uno pregunta algo y te contestan como si fuera mi tía que no escucha bien, que te contesta cualquier cosa. Bueno, eso, si se hace bien, también se fue incluyendo. Y empezaron a comparar esas intervenciones sin terapeuta con intervenciones presenciales y también se dieron buenos resultados, o sea, resultados comparables, exceptuando en población con sintomatología muy severa. Pero la gente con sintomatología moderada, depresión, por ejemplo, y leve, se beneficiaba de la misma forma con una plataforma que con un terapeuta.
esto muy interesante para todos los que investigan la relación terapéutica, donde ahí que cayó por tierra esa idea de que la relación terapéutica era lo más importante en una intervención psicológica. Y O si sea, si buscan van a vemos encontrar, que hay terapeutas humanistas que están contra los robots, ya sabemos por qué. ya sabemos por qué, exacto. Y bueno, si buscan la evidencia, van a ver que estas intervenciones están teniendo buenos resultados. Y otros autores desarrollaron aplicaciones. Nosotros estamos desarrollando una aplicación en nuestros fines para complementar la práctica de la psicoterapia. Porque la terapia cognitivo-conductual usa muchas veces registros durante la vida de las personas para ver qué pensamientos tienen, qué emociones, qué conductas, cómo se relacionan ciertas conductas con ciertas emociones, con ciertos pensamientos. Y hoy en día eso se hacía normalmente en un papel, un registro en un formulario. Hoy en día, ustedes saben, si yo les doy a ustedes un papel, ya no saben ni qué es, y por ahí lo pierdan apenas salen del consultorio. Entonces se nos ocurrió a un integrante del equipo, ¿por qué no hacemos una aplicación para registrar las cosas? Y empezamos a diseñar una aplicación para trabajar con unos pacientes con unos trastornos gastrointestinales funcionales, que estamos trabajando en el Hospital de Clínicas. Son trastornos, son síndrome intestino irritable, dispepsia funcional, reflujo. Son trastornos gástricos que no tienen una base biológica, o sea, no pueden salir en el laboratorio. ¿Sí? No es que no tengan una base biológica, sino que en un laboratorio normal no se registra ninguna lesión. Por eso se les llama funcionales. Y que están muy asociados a estrés, a trastornos de ansiedad, a trastornos depresivos. Entonces, las variables psicológicas son importantes. El tratamiento de estos trastornos involucra terapia cognitivo-conductual. Y empezamos a hacer un registro de sus cuestiones gastrointestinales con sus factores psicológicos a través de una aplicación. Eh, si alguno me sigue en Instagram, acabo de publicar, porque estamos en la fase ya de prueba con los pacientes, lo diseñamos con la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Psicología. Es un trabajo interdisciplinario, con ingeniería, toda la parte informática, ¿no? Y, y la verdad es que estamos muy entusiasmados porque complementa, la idea es complementar el trabajo del clínico, nuestra idea no es reemplazar a los clínicos, pero tengan presente que muy probablemente el futuro de la psicología sea trabajar más en el diseño de este tipo de intervenciones, en la evaluación de este tipo de intervenciones, que en la atención personalizada. Es muy probable, como está ocurriendo con muchas áreas de la vida humana, que estas maquinitas que todos tenemos ahora enfrente nos empiecen a reemplazar. ¿Sí? Y, y bueno, y que solamente tal vez en casos muy graves o en casos donde todo eso no funcione, se utilice la terapia presencial. Entonces es muy probable que todos empecemos a trabajar más en ideas para diseñar buenas intervenciones digitales, intervenciones digitales. Piensen que esto permite que gente que vive en pueblos chicos o en lugares remotos acceda a tratamientos psicológicos sin tener psicólogos en su lugar. ¿Sí? Que eso pasa en muchos pueblos, en muchos lugares del país. En muchos contextos ocurre eso. Que no hay un psicólogo, o hay un psicólogo, pero nadie quiere ir porque el psicólogo es como el mismo que ves en el supermercado, en el asado, a la costa del río, o sea, lo ves todo el tiempo, y no, no es la misma comodidad que en una ciudad donde uno lo ve solamente en la sesión, ¿no? Entonces, por ahí no sé, muchas veces yo tengo pacientes a veces de contextos rurales a través de internet porque prefieren venir con alguien que no ven, digamos, más allá de la sesión, que con el psicólogo, a pesar de que hay un psicólogo en el pueblo o dos psicólogos, porque, porque no les resulta cómodo, ¿sí? Y o no confían en el secreto profesional y qué sé yo. Bueno, esas cuestiones son muy interesantes, el uso de tecnologías de información y comunicación, y yo les sugiero a todos los que están estudiando esta hermosa carrera que se familiaricen con eso, porque es muy fuerte eso, es una tendencia que probablemente cambie, como está cambiando nuestras vidas, también cambie la psicoterapia. En los próximos, no sé, 30 años, imagínense cómo será esto que ha cambiado tanto en 10, Sí, imagínense en Fabián 30, ¿no? también nos había compartido el año pasado, Fabián Maero, que también estaban combinando aportes de la terapia con la realidad virtual. También. Ujú, exactamente. Sí, hay un laboratorio en España que trabaja con eso hace mucho tiempo. Cristina Botella, Rosa Baños,
Ellos trabajan con tecnología virtual hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando desde los 90, con los primeros cascos esos de realidad virtual, bastante rudimentarios. Imagínense hoy en día que cualquier celular más o menos moderno, uno se puede poner esa máscara que no sé qué nombre tiene y ponérsela el celular Eso ahí iba a ya se hace comentar. realidad virtual. Eso iba a comentar. No creo que pase tanto tiempo desde que nos manejemos así, porque el año pasado, a mí me gusta mucho la psicología deportiva. El año pasado fui a un congreso donde había muchos invitados desde España y Brasil y Portugal, y todos ellos utilizan todas aplicaciones para registrar si sus jugadores tienen ansiedad, si están, cómo están sus emociones, para registrar todo lo que sienten, cómo están, dolores, lo que sea. Tienen aplicaciones para todo, digo, y no están, o sea, estamos muy lejos de eso, pero no creo que pase tanto tiempo para que llegue todo eso acá, digamos, más ahora que está todo agilizado el tema virtual, digo, va a llegar un momento Totalmente. de que el terapeuta nos va a mandar un una grilla de preguntas, a ver, hoy contestame verdadero o falso y creo que va a ser así próximamente. Claro, vos pensás, María, que exacto, es como decís, porque realmente hoy en día el costo de estas cosas está siendo cada vez más accesible. Si bien, bueno, nosotros estamos en una crisis muy profunda ahora, pero si salimos de cuando salgamos de este momento, que siempre salimos, ¿vieron? Lo bueno de tener muchas crisis es que siempre salimos, hemos salido. Por lo menos la evidencia muestra que hemos salido de alguna forma. Y bueno, realmente la tecnología es un país que nosotros hicimos ese trabajo de estudiar este tema para ver la viabilidad de estas intervenciones porque la hacemos en un hospital público con gente que no tiene muchos recursos. Sin embargo, vimos que todos tenían celulares digitales, celulares inteligentes, o sea, smartphones, ¿sí? Teléfonos inteligentes. Y aún personas que tenían bajo nivel de ingreso, muy bajo nivel de ingreso económico, tenían su smartphone, ¿sí? De distintas cuestiones, qué sé yo, distintas calidades, pero todos funcionaban y en todos era posible conectarse a internet y en todos era posible, eh, tenían esto 3G, 4G, qué sé yo, pero tenían todo. Eh, y además, esto no solo tiene que ver con los celulares, piensen, vieron, los que corren y demás, que usan un relojito, que ahora, antes eran carísimos y ahora son re baratos, y te miden la frecuencia cardíaca, te miden, bueno, esto es cuántos pasos hiciste al día, si caminaste, no caminaste, qué sé yo. Y eso, por ejemplo, para la activación conductual, es un tipo de terapia para los pacientes con depresión muy eficaz y muy breve, muy eficiente, es interesantísimo, porque en lugar de que el paciente esté registrando cuánta actividad física hizo, cuánto esto, lo otro, tenemos un registro que se va haciendo solo, digamos, se va haciendo solo con un software que lo pueda registrar. Y nosotros los psicólogos tenemos que ser quienes piensen cómo toda esa información que recopilamos pueda ser utilizada en beneficio de la salud mental de las personas, ¿sí? Y no en su perjuicio o no con fines comerciales como se usa mayormente, ¿no? Para el tema de la venta de cosas, que es lo que lo usan más los publicistas, o a no ser que se dediquen a la psicología del marketing, que es otra área de la psicología. Pero vieron que hay todo un dilema con eso. Hay en Netflix un lindo documental que los invito a ver, que es el dilema de las redes sociales, donde justamente está todo este tema de la Big Data y bueno, la manipulación a nivel consumo y a nivel político también, ¿no? Esto, Cristian, ¿no? Otras áreas de la psicología política, la psicología del consumo. Sí, ¿cuál sería el aporte que a vos te parece más importante de Wells? de Wells. A mí me parece Dejaste lo... claro que hablando de metacognición, no hay uno solo. Ahí Exacto. pero Claro, bueno, el por ahí, concepto de... hablando de Sí. una específicamente, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de él, digamos? Él hace un aporte muy interesante que es uno de los primeros en incluir, o el primero en incluir, el concepto de metacognición en la psicología clínica. La metacognición es un concepto desarrollado en la psicología, pero no en la clínica, ¿sí?
la psicología cognitiva, que justamente alude a una parte de nuestra mente que se ocupa de monitorear todas las otras funciones más básicas. Por ejemplo, yo estoy hablando y hay una parte de mi mente que recuerda lo último que dije, tiene que ver con las funciones ejecutivas, para los que estudian, supongo que tienen alguna materia de neuropsicología o de funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vieron que para yo mantener una especie de idea directriz y no disgregarme en un mar de conceptos, tengo que tener una parte de mi cerebro que está recordando lo último que dije y teniendo online en la cabeza lo que voy a decir, ¿sí? Y eso me permite ordenar mis ideas. Y bueno, la parte de mi mente que se ocupa de todo eso es la metacognición, ¿sí? Por eso está muy vinculado con la regulación que producen también las funciones ejecutivas, la regulación de la atención, a que le presto atención, y coordina también cómo recupero conocimiento. Si ustedes me hacen una pregunta, bueno, rápidamente voy a buscar algún conocimiento y no es que yo digo, bueno, voy a tratar de acordarme, sino que me lo tira mi mente a la conciencia y de eso se ocupa también la metacognición. Y también se ocupa de los procesos atencionales rápidos e inconscientes. O sea, lo interesante de todo esto es incluir dentro de la psicología clínica nuevamente procesos inconscientes, lo que hacía nuestro amigo Freud, pero con base científica, con base en la investigación, con modelos que han sido testeados, ¿sí? Que han sido testeados para ver en el campo de la psicología clínica y en el campo de la psicología primero, ¿no? De la psicología básica, por decirlo de alguna forma, psicología general. O sea, de cómo funciona la memoria, la atención, cómo funciona la función ejecutiva y demás. Y el interés, que me reporta interesante, me parece que él mostró que si, basándose en investigaciones que se hicieron con pacientes con ansiedad, si no trabajamos este aspecto inconsciente, podemos hablar un montón con el paciente y hacer mucho cuestionamiento socrático al estilo beckiano, no sé si todos saben de lo que hablo, pero cuestionamientos socráticos como dialogar y cuestionar creencias, ideas del paciente sobre lo que le ocurre o sobre las distintas situaciones que se le presentan, y el paciente aún así va a tener una parte de su cerebro que se va a focalizar en lo amenazante. Las personas con trastornos de ansiedad, hago 2 minutos de explicación de eso, son personas que se centran en lo amenazante del mundo. Si están como en estado de alerta, el cerebro, como cualquier persona que esté en un estado de alerta, se centran en todo lo que pueda pasar mal. Escuchan un ruido en la puerta y no es el vecino que pasó, sino que es un asesino que va a entrar a liquidarme o a robarme y matarme, un ladrón. Y ese es el pensamiento que les viene primero a la cabeza. Y además, si escuchan el ruido, se van a dar vuelta así automáticamente, como su atención en forma automática los va a llevar hacia eso, y su cuerpo rápidamente va a empezar a experimentar una preparación para el peligro. Van a tener palpitaciones. Hay un eje que se llama hipotálamo pituitario adrenal en el sistema nervioso que se activa, se enciende por el sistema nervioso simpático y demás, y todo el cuerpo se prepara como para una situación violenta, ¿sí? Para tener que salir corriendo, enfrentarse, como dicen en inglés, fight or flight, ¿no? O vuelo o peleo, o freeze, es la tercera F, que es o me quedo congelado, paralizado, y paso desapercibido. Bueno, eso que se produce en una situación común, como un ruido en la puerta, en un paciente con trastorno de ansiedad, él vio que se produce de manera automática y no tanto por los pensamientos del paciente, sino por un procesamiento más bajo, más reflexivo, más automático, que se descubrió a partir de unos experimentos en donde se les pasaban a los pacientes con ansiedad videos, en los cuales, videos cortitos, en los cuales en milisegundos aparecía una imagen vinculada con peligro o con alguna amenaza. Milisegundos que el paciente no se daba cuenta. Si ustedes le preguntaban al final del video, el paciente decía, le pasaban primero el video con esta imagen y el video sin esta imagen, y para él eran iguales, no había diferencia, ¿sí? O sea, no podía conscientemente percatarse. Sin embargo, el sistema nervioso lo registraba, porque se veía que aumentaba la frecuencia cardíaca, que aumentaba la temperatura de la piel, si le pasaban el video con las imágenes estas amenazantes, ¿sí? Vinculadas a sus miedos. Como si hiciera una fobia a las víboras, aparecía una serpiente en milisegundos. ¿sí? Y aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la frecuencia respiratoria, la temperatura de la piel, o sea, estaba conectado con un montón de cosas y se medía eso.
Y si se lo comparaba con población sin trastornos de ansiedad, esto por supuesto tampoco no pasaba, ¿sí? Entonces él empezó a incluir esto de la atención primero y después echó mano de la metacognición para aludir a un concepto de la psicología que explicara cómo la atención iba a estar automáticamente vinculada con la amenaza. Y bueno, esto me pareció muy interesante porque a partir de ahí se fueron desarrollando ejercicios para trabajar la atención y no solamente el diálogo socrático, como fue haciendo un aporte con esto de incluir ejercicios atencionales y también incluir mindfulness. Paralelamente otros autores fueron haciendo cosas similares, como para incluir prácticas y ejercicios y no tanto debate verbal en la psicoterapia, con lo cual la terapia contemporánea consiste mucho más en ejercicios durante la sesión que en diálogo, ¿sí? Mucho más practiquemos esta cuestión atencional y el entrenamiento metacognitivo, que tiene buena evidencia para los pacientes psicóticos, también es mucho entrenamiento sobre sesgos en la atención, en la memoria, en la percepción. Y se puede hacer grupal y es muy educativo. También se podría hacer a través de una plataforma, seguramente, ¿sí? Abrimos Yo tengo una para que consulta. quieran preguntar. Perdón, ¿Se escucha? Sí, perdón, profe, pregunta. es para que puedan preguntar, digamos, aprovechen. Si quedaron algunas dudas, si quieren profundizar algo. Perfecto. Vamos a aprovechar a Cristian. Yo quiero preguntar algo en realidad, pero pensé que quería preguntar usted. ¿Puedo? Sí, adelante. Sí, dale. Cuando se estudian así las terapias contextuales, ¿ustedes utilizan todas las ramas, digamos, o usted, por ejemplo, se especializa únicamente en metacognitiva? ¿O utiliza No, no. también herramientas de la dialéctica conductual, herramientas de mindfulness, herramientas de... Sí, sí, no, hoy en día se va integrando, ¿sí? Esto es lo que se conoce como terapia basada en procesos, hoy en día, procesos que es una iniciativa de dos líderes del campo de la terapia cognitivo-conductual, uno más conductual, otro más cognitivo, que se aunaron como para integrar los distintos recursos. Y normalmente siempre lo fuimos haciendo, ojo, no es que fue necesario que esto aparezca para que se haga, siempre se trabaja, como les digo, con procesos. Procesos se refieren a procesos terapéuticos que sabemos que funcionan. O sea, yo sé que la exposición en una fobia social es muy importante, igual que en una fobia específica. Sé que la activación conductual es importante en la depresión. Sé que la reestructuración cognitiva es muy importante en ambos trastornos. Entonces uno va echando mano de distintos recursos. Las terapias cognitivo-conductuales son, desde el punto de vista técnico, eclécticas y todo se plantea como para justamente lograr el beneficio, ¿no? A ver, acá está el chat, ¿verdad? Acá está, justamente, bueno, ahí están los resultados metalíticos. Claro, la terapia integral, sí, en realidad la terapia integrativa es una iniciativa de los años 90 más o menos, que fue perdiendo fuerza actualmente, ¿sí? Por eso hoy en día está más esta línea de protocolo unificado, por ejemplo, puede ser la versión más contemporánea, si quieren buscar algo más moderno, o la terapia basada en procesos también, que está como armándose. Pero la terapia integrativa fue una iniciativa sí, de Norcross y de otros autores en su momento, que no, no tuvo buenos resultados en el campo de la investigación porque se centró mucho más en relación terapéutica y en todas cuestiones que, como decía, no han ido conservando tanto peso hoy en día, ¿sí? Fue como Acá toda en la una Argentina tendencia en su tenemos momento. en Latinoamérica, ¿no? Álvarez y Opaso, por ejemplo, como Claro, referentes de ese intento, digamos, ¿no? exacto, sí, sí, exactamente. El participante que se quiere incluir. Sí, Cristian, exactamente. yo tengo Sí. una consulta.
si vos sabrías decirnos qué es lo propiamente específico del abordaje metacognitivo que le permite diferenciarse, digamos, de otras ramas. ¿Por qué existe, digamos, la metacognitiva y no es parte de apoyo de otra terapia más grande, por ejemplo? Claro. Bueno, ahí hay un fenómeno en el campo de las psicoterapias, que es que cada universidad quiere tener como su modelo, ir investigándolo, que un poco es lógico, ¿sí? Porque si no, no pueden especificarlo y no pueden compararlo. Pero bueno, es un fenómeno un poco complejo porque, bueno, a veces lo que Wells llama metacognición, otros lo llaman de otra manera y aluden al mismo fenómeno. Eh, yo creo que lo propio, bueno, tiene que ver con esta técnica, por ejemplo, de entrenamiento atencional, que es una técnica desarrollada por él, que podemos decir que se puede aprovechar, involucra ciertos procesos y terapéuticos y se puede incluir básicamente en los trastornos de ansiedad y depresión con buenos resultados. La forma de mindfulness que presenta Wells es interesante, tiene algunos aspectos interesantes, se llama mindfulness desapegado o atención plena desapegada, desde el punto de vista clínico, ¿no? Y desde el punto de vista teórico, bueno, ahí hay que entrar en complejidades para justamente hablar de la teoría de la función ejecutiva autorregulatoria, que es el modelo de él, que se lo podría comparar con el modelo de Tisdale, de los subsistemas cognitivos interactuantes. Y bueno, yo tendría que entrar en una clase sobre eso porque si no, no se entendería bien. Pero bueno, esas son cuestiones más teóricas. Desde el punto de vista clínico, yo creo que del aporte de él quedará esa cuestión del entrenamiento atencional y de las formas de mindfulness y de las creencias metacognitivas. Por ejemplo, lo que lleva a una persona a usar la preocupación como proceso para lidiar con el estrés cotidiano, se basa en muchas ocasiones en creencias de que preocuparme me va a ayudar a estar preparado para los problemas. Por ejemplo, es una creencia metacognitiva típica, que son, la metacognición es como la cognición sobre la cognición. Vieron que yo les decía que monitorea la función atencional, o sea, es una cognición que, como si fuera un constructo, porque no es algo que existe, un constructo teórico que se refiere a ese proceso que controla los otros procesos, controla mi atención, controla mi memoria, recuperación de datos, controla el flujo de mi discurso. Y ese proceso tiene una parte como de experiencias y tiene una parte como de conocimientos. Entonces yo, si creo que la preocupación es una buena manera de enfrentar el estrés de la vida cotidiana, y por supuesto que voy a enfrentar la preocupación con más probabilidad que si creo que preocuparse no tiene sentido y que hay que esperar que las cosas pasen, si soy más relajado, digamos, y considero que, bueno, un estilo más de contemplar cómo las cosas ocurren y, bueno, si pasa algo grave, recién me muevo, voy a tener un estilo distinto, ¿sí? No creo que la preocupación sea la forma de enfrentar el estrés cotidiano, sino, bueno, hay que esperar, déjalo pasar. O como el término que usan en el pueblo de mis padres es ahora después, como para decir, hacemos esto ahora después. ¿Ahora o después? Y no, quiere decir como ahora no, o sea, después. Y bueno, yo pienso eso y claro, esa persona no se estresa mucho, no está muy preocupada. Y en cambio otro está como reenchufado y haciendo todo y como inquieto y preparado para el combate más o menos. Y esa persona tiene unas creencias metacognitivas sobre la preocupación y sobre la rumiación, por ejemplo, esto de rumiar, están dándole muchas vueltas a las cosas, vieron, pensando en todo. Tal persona, mi ex novio, cuando se miró con esa chica, ¿me habrá engañado o no me habrá engañado? Está pensando en algo que pasó por ahí hace 5 años. Ayer una paciente me contaba este diálogo, ¿no? Mi ex novio, sí, y bueno, eso puede ser como algo que realmente genere mucho malestar, dure el malestar, la persona no se pueda concentrar en el presente, esté concentrada en el pasado. Cristian, en esto que vos comentabas, planteando por ahí, eh, a ver si una analogía o algo, una creencia, como en el sentido de la segunda ola, ¿no? Puede en realidad estar sustentada por una metacreencia, y entonces la creencia la podemos trabajar con el diálogo socrático, pero
la metacreencia es más con técnicas hasta subliminales, puede ser, para trabajarlas. Claro, la idea sería que la metacreencia tiene una parte que se trabajaría con estas técnicas, que sería la parte más de, con, por ejemplo, el manejo atencional, pero hay una parte que se podría trabajar con cuestionamiento socrático, que sería esta creencia, por ejemplo, metacognitiva, de preocuparme me ayuda a estar preparado para los problemas. O preocuparme, bueno, esas son las positivas, ¿no? De que valoro la preocupación de manera positiva, pero hay negativas también. Preocuparme me va a volver loco, no puedo parar mi cabeza, me voy a enfermar de tanto pensar en cosas negativas. Y esa es una metacreencia negativa. Y esas se pueden trabajar con cuestionamiento socrático. Ahora, la parte atencional requeriría, como vos decís, Mario, esa cuestión de, por supuesto, hacer algún ejercicio, hacer alguna práctica, en donde yo iría cambiando cómo la atención se dispara automáticamente. En esto también del trabajo de uno puede ver en el cuerpo o sea, en los movimientos, en la conducta, cómo aparece lo metacognitivo. Mm. Uno podría ver como las consecuencias, claro, de lo metacognitivo, como les decía, es como un constructo creado para entender esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, una persona que esté con la creencia de que tengo que estar preocupado para prepararme para los problemas, y van a notar contracturas, los fenómenos del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Como hipervigilancia, Claro. insomnio, conciliación, dificultad para relajarse. eh, y son esas personas que es como que no pueden bajar, ¿sí? Es como que están enchufadas a 120 o a 220 todo el día. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo los tendría que dejar porque ahora en unos minutos ya tengo que continuar con otra actividad. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias por las preguntas también. Gracias a vos. Cristian, ¿alguna recomendación para comenzar a leer Ujú. de lo que tiene que ver con metacognición? Además Sí. del libro que vos hiciste mención de tu autoría, Ujú. pero si tuviésemos Claro, está que iniciar. sí, sí. Ujú. Y el libro de Wells ha sido traducido al español, ¿sí? Que se llama Terapia Metacognitiva para los Trastornos Emocionales. Em, y es un libro que está traducido por la editorial Desclée de Brouwer, ¿sí? ¿La ubican? Es Sí. una editorial que, bueno, ahí van a tener, con ese libro tienen una muy buena introducción a todo el modelo, al modelo terapéutico, centrado en los trastornos, distintos trastornos de ansiedad, incluyendo el estrés postraumático y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y también la depresión. Bárbaro. Bueno, te mandamos un Listo. abrazo virtual. Bueno, muchas gracias. Es lo que hoy existe. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por tu generosidad. No, por favor, un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia, y bueno, suerte y éxitos. Cuando quieras venir por retomar pagos familiares, Sí, sí, ah, sí, qué aquí ganas que tenés un tengo. lugar para comer un asadito y tomar unos buenos mates. ¿Está? Bueno, lo tomo, Esperemos que tomo, pase esto. tomo en serio la invitación. Por Muchas favor, gracias. tomar en serio. Está. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Bien. Mientras tanto, vamos a